Recuerda que si quieres ver más problemas de este tipo o el tema completamente explicado desde cero, tengo un curso completo de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Además, también estoy añadiendo el temario de física, por lo que el curso está en constante actualización. Se encuentra en la página www.canfamacontrol.com y su costo es de $1000. Además, la duración es de por vida. Todas las materias y temas que añada en un futuro van a ser completamente gratis si adquiriste el curso antes de cualquier aumento de precio. Si tienes alguna duda o quisieras saber algo más, puedes mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerden también que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice determinar el dominio y el rango de la función y me dan esta función que tenemos acá. Antes de empezar a resolver este problema hay que recordar dos conceptos muy importantes que son precisamente dominio y rango de una función. Recordemos que el dominio es el conjunto de todos los posibles valores de x que puede tomar una función y el rango es el conjunto de todos los posibles valores de y que puede tomar una función. En pocas palabras me están pidiendo los valores que puedo tomar en x dentro de esta función y los valores que puedo tomar en y dentro de esta función. Para nosotros recordemos que ya tenemos formas definidas de cómo poder obtener el dominio y rango de una función dependiendo del tipo de función, que en este caso es una función racional o de cociente, que es exactamente lo mismo. Entonces, recordemos que para poder obtener el dominio de una función racional, lo único que tenemos que hacer es decir que el denominador debe de ser diferente de 0. Por lo tanto, voy a agarrar nuestro denominador y tendríamos que 4 menos x debe de ser diferente de 0 y tengo que despejar el valor de x. En este caso el menos x que está restando pasa sumando y decimos que 4 debe de ser diferente de x. Por lo tanto, yo puedo tomar absolutamente todos los valores de x menos el 4, porque aquí me está diciendo que x debe de ser diferente de 4. Esto yo lo puedo denotar en forma de intervalo de la siguiente forma: de menos infinito hasta 4 unión 4 hasta infinito con intervalos abiertos, porque recordemos que los intervalos abiertos no tocan el valor, mientras que los intervalos cerrados sí lo tocan. Es por eso que este sería el dominio de esta función. Ahora, vamos a calcular el rango de esta función. Recordemos que para poder calcular el rango de esta función de manera estricta, es decir, de la manera correcta en la que se tiene que hacer, nosotros tendríamos que obtener la función inversa de esta función y de esta manera poder hallar el rango de la función. O de igual manera podemos utilizar muchos métodos de los que están, pero yo lo voy a hacer de la manera correcta. Entonces, recordemos que debemos de obtener la función inversa, es decir, f a la menos 1 de x, que recordemos que decir f a la menos 1 de x es diferente a 1 entre f de x. ¿Por qué? Porque si me dijera que f a la menos 1 de x, es decir, la función inversa es 1 entre f de x, pues simplemente sería 1 entre esto que tenemos acá, y eso está mal. Por lo tanto, ¿cómo obteníamos la función inversa de una función? Para poder obtener la función inversa de una función, recuerden que teníamos que cambiar la dependencia o la variable dependiente. En este caso, y es una variable dependiente de x, es decir, que todo lo que valga x me va a dar un valor de y. El valor de y depende de lo que vale x. Ahora queremos invertir los papeles, queremos que x sea dependiente de y. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero que nada, cambiando la notación de función. Recordemos que f de x también se puede notar de manera explícita como y igual a x menos 1, que va a estar dividiendo a 4 menos x. Por lo tanto, voy a tener que despejar el valor de x. Empezamos. 4 menos x que está dividiendo lo paso multiplicando y tendríamos y por 4 menos x que va a ser igual a x menos 1. Multiplicamos y por 4 serían 4y, más por menos son menos, x por y son xy, que va a ser igual a x menos 1. Ahora pasamos todo lo que tenga x de un lado y todo lo que no tenga x del otro lado. Me quedaría como menos xy menos x, el x que está sumando lo paso restando, que va a ser igual a menos 1, y el 4y que está sumando lo paso restando, menos 4y. Por lo tanto, tengo que factorizar mediante factor común una x y decimos que x va a multiplicar a menos y menos 1 y esto va a ser igual a menos 1 menos 4y. Por lo tanto decimos que x va a ser igual a menos 1 menos 4y, que va a estar dividiendo a menos y menos 1. Esto lo podemos reducir o ya podríamos trabajar tal cual lo tenemos y no pasa absolutamente nada. Si queremos reducirlo tendríamos que factorizar mediante factor común un menos tanto de numerador como de denominador, diciendo que x va a ser igual a menos 1 más 4y,
que va a estar dividiendo a menos y más 1, y reduciendo tendríamos menos entre menos va a ser más, 1 más 4y que va a estar dividiendo a y más 1. Ahora simplemente tenemos que obtener el rango de la función. ¿Cómo? Pues precisamente con este mismo método, agarrando el denominador y diciendo que eso debe de ser diferente de 0. Así que decimos que y más 1 debe de ser diferente de 0, pero esta vez vamos a despejar el valor de y decimos que y va a ser diferente del 1 que está sumando, lo pasamos restando, así que y debe de ser diferente de menos 1. Por lo tanto, yo puedo tomar cualquier valor de y menos el menos 1, así que esto en notación de intervalo me quedaría como menos infinito hasta menos 1 con un intervalo abierto, porque recuerden que no lo puedo tocar, unión menos 1 hasta el infinito. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el dominio de menos infinito a 4, unión 4 a infinito, y el rango de menos infinito a menos 1, unión menos 1, infinito. Y esto pertenecería entonces al inciso C. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice identificar el dominio de la función y me dan otra función racional. Recordemos que ya tenemos una forma definida para poder calcular el dominio de una función racional y es precisamente agarrando el denominador y diciendo que eso debe de ser diferente de 0. Entonces decimos que x cuadrada menos 1 debe de ser diferente de 0 y resolvemos esto como una ecuación de segundo grado con una sola incógnita. Bien, nosotros podríamos decir que el menos 1 que está restando lo pasamos sumando, así que x al cuadrado debe ser diferente de 1. Pero a ver, recordemos una cosa muy importante. Al momento de despejar el cuadrado pasa como raíz, pero pasa como x que debe de ser diferente a más o menos la raíz cuadrada de 1. Recuerden que tenemos dos soluciones. Por lo tanto, decimos que x debe de ser diferente de más menos la raíz cuadrada de 1 sería 1. Así que x debe de ser diferente de 1 positivo y x debe de ser diferente de menos 1. Por lo tanto, nosotros podemos tomar absolutamente todos los valores de x menos 1 y menos 1, que esto en notación de intervalo lo podemos representar como menos infinito hasta el menos 1, unión, menos 1 hasta 1, unión, 1 hasta el infinito. Esto con intervalos abiertos porque recordemos que precisamente el intervalo abierto no toca el valor. Ahora, no me lo están dando en forma de conjunto solución, pero no pasa absolutamente nada. ¿Qué me está diciendo? Que x pertenece al conjunto de todos los números reales, pero no puede pertenecer a menos 1 ni a 1. Por lo tanto, x debe de ser diferente de 1 y x debe de ser diferente de menos 1. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el inciso C. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice determinar el dominio de la función y me dan esta función radical que tenemos acá. Yo sé que parece que es una función racional, pero no. De manera general es una función radical porque dentro de la función radical tenemos la función racional que es un cociente, pero como el cociente está dentro de la raíz, por eso se considera como una función radical. Pero no pasa absolutamente nada porque recordemos que también tenemos una forma definida para poder hallar el dominio de una función radical y es precisamente agarrando el argumento de la función radical y diciendo que eso debe de ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, tendríamos x menos 1 que va a estar dividiendo a x menos 4 y esto debe de ser mayor o igual que 0. Ahora, tenemos que resolver esta desigualdad racional, que recordemos que también se le considera como desigualdad de cociente y no se resuelve como una desigualdad lineal ni como una ecuación de primer grado con la sola incógnita. No. ¿Por qué? Porque si la resolviéramos de esa manera, este x menos 4 que está dividiendo pasa multiplicando y despejamos el valor de x, pero no se hace así. Recuerden que para poder resolver una desigualdad racional o de cociente, tenemos que tener todo de un solo lado y del otro lado debemos de tener 0. Después, el siguiente paso es hallar los valores críticos del numerador y del denominador, que se hace igualando tanto el numerador como el denominador con 0 y despejando el valor de x. Así que decimos que para el numerador tendríamos que x menos 1 debe de ser igual a 0, así que x debe de ser igual al menos 1 que está restando, lo paso sumando. Ahí tengo x igual a 1. Ahora del denominador tendríamos x menos 4 que debe de ser igual a 0, así que x debe de ser igual a 4. ¿Qué hacíamos después? Lo que hacíamos después era ubicar precisamente estos valores en una recta numérica. Tendríamos entonces nuestra recta numérica, ponemos el 0 y ubicamos el valor de 1, que en este caso debería de estar más o menos por acá, y después el valor de 4, que debería de estar más o menos por acá. Ahora, tenemos que observar qué tipo de intervalos es. Como en este caso tenemos un mayor igual, es un intervalo cerrado, pero muy importante y mucho ojo mencionar que el denominador jamás
jamás va a ser considerado como un intervalo cerrado. Por lo tanto, el valor crítico que yo haya obtenido del denominador, obligatoriamente, sea lo que sea, siempre tiene que ser un intervalo abierto, mientras que el del numerador sí debe de ser un intervalo cerrado. Entonces representamos el del numerador, que es 1, como intervalo cerrado, que es una bolita coloreada, y el del 4, que es el del denominador, como un intervalo abierto, que recordemos que es una bolita sin colorear. Ahora, ¿qué teníamos que hacer para poder resolver esta desigualdad? Lo único que teníamos que hacer es agarrar los siguientes intervalos. Recuerden que aquí teníamos un intervalo, aquí teníamos otro intervalo y aquí vamos a tener entonces otro intervalo. Por lo tanto, vamos a tener tres intervalos completamente diferentes. El primer intervalo, que sería desde menos infinito hasta 1 con un intervalo cerrado. Recordemos que los infinitos siempre van con un intervalo abierto. Tendríamos el intervalo de 1 a 4 con un intervalo abierto y el 4 hasta infinito con intervalos abiertos los dos. Ahora, ¿qué hacíamos? Agarrar un valor para cada uno de los intervalos y sustituirlos en este cociente. El valor que yo quiera. En este caso voy a decir que x debe de ser igual a 0 porque 0 está en este intervalo. Así que decimos que 0 menos 1 va a estar dividiendo a 0 menos 4 y esto va a ser igual a menos 1 entre menos 4 y esto debe ser igual a menos entre menos es más un cuarto. Perfecto. Después agarramos un valor de 1 a 4, el que yo quiera. Voy a agarrar el 2 por simplicidad. X va a ser igual a 2 y lo sustituimos en nuestro cociente. Tendríamos 2 menos 1 que va a estar dividiendo a 2 menos 4 y esto va a ser igual a 2 menos 1 es 1 entre 2 menos 4 es menos 2 y esto va a ser igual a más entre menos es menos un medio. Por último agarramos un valor de 4 infinito, el que yo quiera. Voy a agarrar 5, así que decimos que para x igual a 5 me quedaría como 5 menos 1 que va a estar dividiendo a 5 menos 4 y esto va a ser igual a 4 entre 1 y esto va a ser igual a 4. Ahora, ¿para qué quiero estos valores o de qué me sirven estos valores? Pues para poder saber cuál es la solución de este problema. ¿Y cómo determinamos la solución de este problema? Precisamente con el símbolo de desigualdad que tenemos al inicio. Quiero que observen que me está diciendo que todo esto debe de ser mayor o igual que 0. ¿Qué números son mayores o iguales que 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Y de manera más general, cualquier valor positivo es mayor que 0. Por lo tanto, todos los intervalos en donde me haya dado un valor positivo pertenecen a la solución de esta desigualdad. Y quiero que observemos que precisamente tendríamos un valor positivo acá, un valor positivo acá. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería este intervalo y este intervalo, que podemos representar de la siguiente manera. X pertenece al intervalo de menos infinito hasta 1 con un intervalo cerrado, unión 4 hasta infinito. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta de este problema y esto pertenecería al inciso C.